Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este espacio en donde aprendemos un poco más del tema periodístico en sus diferentes facetas. Como Consejo de Comunicación, es un verdadero gusto que nos acompañen a las convocatorias que se realizan. Quiero agradecer a los expositores que nos acompañan en esta tarde. Estamos seguros que sus aportes serán de mucha ayuda y a quienes se conectan a través de nuestras plataformas. Les recordamos que por su participación recibirán un certificado de asistencia que los estaremos enviando a través de sus correos electrónicos. Y bueno, para iniciar, yo quiero dejarlos con nuestra máxima autoridad, la magíster Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, quien se extenderá con una bienvenida a este conversatorio, Comunicación Política y Pandemia. Adelante, presidente. Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de una gran periodista como es Joana Cañizares, de uno de los grandes consultores políticos como es Alejandro Zavala y por supuesto Andrés Jaramillo, docente de la UNIR, quienes nos acompañan en este importante conversatorio, señalado que es un panel de primera por su trayectoria y porque ellos han permitido sobre todo hacer un análisis de todo lo que implica la responsabilidad comunicativa. Y ustedes tienen claro que desde las atribuciones del Consejo de Comunicación está también el desarrollar, promover mecanismos de capacitación, y esto es permanentemente con los trabajadores de la comunicación. Y en ese marco existe convenios con instituciones de educación, tanto universidades nacionales como centros tecnológicos y universidades a nivel internacional. Esto quiero dejarlo claro porque la Universidad UNIR ha sido uno de los mayores aliados de este Consejo para seguir fomentando esta participación. Desde el año 2016 es que el Consejo de Comunicación y esta gran universidad de La Rioja trabajan incansablemente en diversas acciones, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, está la entrega de becas de tercer y cuarto nivel para los trabajadores de la comunicación. Logramos sostener este convenio en el año 2021 hasta el 2022, donde incluyen actividades como charlas, eventos y capacitaciones. Y en este sentido, queridos ciudadanos que nos acompañan, frente a la actual época marcada por la pandemia, que fue un momento durísimo en nuestro país, se plantea un análisis propositivo, con algunas herramientas que permitan el ejercicio de la libertad de expresión. Fue uno de los derechos más importantes que nosotros evidenciamos que tuvo muchas implicaciones y dificultades. Y esta reflexión se centrará pues en la comunicación política, al ser este un proceso indispensable para el espacio político contemporáneo, en donde permite la confrontación de los discursos políticos y constituyen las condiciones de donde funcione la democracia como tal. Para ello, pues, nosotros presentamos este conversatorio virtual que se denomina lo que es la comunicación política y la pandemia. Un espacio gratuito donde especialistas pues, de primer nivel reflexionarán sobre aspectos de cómo manejar la comunicación en situaciones de riesgo, cuáles serían las estrategias que se puedan aplicar en situaciones sensibles, cómo es el procesamiento de la información política y el uso de las nuevas tecnologías, que ha sido uno de los temas que la pandemia nos permitió acercarnos, lo que es el procesamiento de la información pública. Vimos debilidades, la pandemia, no solamente autoridades a nivel nacional, sino autoridades, los diferentes GATS, donde no permitían procesamientos de información correcto, y esto ocasionó un número de dificultades. En este marco, pues el ejercicio de la comunicación tiene que ser uno de los primeros componentes. Por eso, pues yo agradezco a la Universidad Internacional de La Rioja, donde darán detalles sobre seguimos capacitándonos, y es por eso que la importancia de mantener esa clase de eventos donde destacamos la importancia de la academia, de la capacitación, pero también de la presencia de grandes exponentes como los que nos acompañan. Así que yo les doy la bienvenida y gracias por ser parte de este conversatorio virtual. Muchas gracias. La intervención de nuestra máxima autoridad. Para el Consejo de Comunicación, la protección del trabajo periodístico es una atribución y prioridad. Durante el estado de excepción y en general en tiempos del COVID-19, la labor periodística se dificultó por la falta de seguridad, despidos masivos, afectaciones a la salud e incluso fallecimiento de personas involucradas con la labor informativa y comunicacional, entre otros problemas relevantes relacionados al círculo periodístico. Con esta introducción queremos darle la bienvenida también al doctor Vladimir Andosilla, coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación, quien estará como moderador de este conversatorio. Muy buenas tardes con todas y con todos.
este conversatorio virtual sobre comunicación política y pandemia se da en un momento importante tanto para la humanidad como para el país. Han pasado un poco más de 2 años desde que el mundo y el Ecuador tuvieron que cerrar sus puertas, sus negocios, sus parques, sus calles, para pasar a un proceso de confinamiento para proteger la salud de las personas, de los seres humanos. Esto generó una serie de retos, principalmente en lo que tiene que ver con la educación, la salud, pero uno de los retos también tiene que ver en cómo las autoridades, el Estado, sus instituciones se comunicaron, informaron sobre la pandemia, lograron hacer efectivo el garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información a los ciudadanos y ciudadanas sobre una enfermedad que convulsionó y cambió la cultura en nuestro país y en el mundo. Por eso hemos invitado a este conversatorio a 3 expositores con experiencia en la comunicación política: Alejandro Zavala, consultor; a Joana Cañizares, periodista; y a Andrés Jaramillo, docente de la Universidad Internacional UNIR de La Rioja, de España. Con ellos vamos a abordar este tema. Cada uno de nuestros expositores tendrá un tiempo de 10 a 15 minutos para poder repartir sus reflexiones. Luego de eso, contaremos con un momento de intercambio de opiniones, de reflexiones a propósito de las preguntas que hagan quienes nos escuchan por redes sociales. Así que vamos a iniciar con este conversatorio. Quiero dejar en el uso de la palabra a Alejandro Zavala. Tiene estudios de grado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de los Hemisferios, maestría en Dirección de Comunicación Corporativa por la UCES de Buenos Aires, Argentina, y estudios de Political Management en distintos seminarios y certificaciones avaladas por la George Washington University. Ha sido responsable del área de comunicación en varias campañas electorales a nivel nacional y local en Ecuador y Argentina, siendo las 4 últimas las de Asamblea Constituyente de 2007 y la de la Asamblea Nacional de 2009, 2013 y 2017 respectivamente. Habiendo ganado todas ellas, es un catedrático universitario y conferencista en varias universidades de Ecuador, Argentina, México y España en comunicación corporativa y política. Ha diseñado estrategias para multinacionales del tamaño de Microsoft, Petrobras, General Motors, entre otras, electorales de Diespal, Fundación Konrad Adenauer y Fundación Heinz Seider. Con ustedes, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Danín. Muchísimas gracias por la invitación, Vladimir, a toda la gente del Consejo de Comunicación. Un abrazo grande. Igual un abrazo grande para la genial periodista que tenemos, nos acompaña hoy día, Joana. Un abrazo grande. Y para Andrés, que comparte este panel con nosotros. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, yo quería básicamente contarles de Iberoamérica, dando conferencias, dando clases de comunicación política. La primera parte es un catedrático cordobés argentino que se llama Mario Riorda. Es una persona que se dedica mucho al estudio de la comunicación política, es realmente una de las luces más importantes de América en este tema de la comunicación política. Luego, a mi gran amigo y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Boscus, que también es un consultor de mucha experiencia y un gran amigo. Y finalmente voy a terminar con una reflexión de un concepto nuevo que nos trae el profesor Moisés Naib de Carnegie a Estados Unidos. Entonces, básicamente yo quería empezar reflexionando sobre lo que es la sociedad del riesgo, porque cuando ya suceden las crisis, normalmente las crisis se llenan de incertidumbre, se llenan de no saber exactamente cómo armar, pero una crisis puede ser prevenida. Digamos, si yo soy el dueño de una aerolínea, supongo que en algún momento, si es que tengo la desgracia, puede caerse un avión, entonces yo tengo que saber que esa crisis puede venir. Evidentemente una pandemia como la que sufrimos, a todo el mundo nos cogió descolocados, pero la cultura del riesgo es muy importante y ahí nos damos cuenta cómo algunos gobiernos y algunas sociedades gestionaron mejor la crisis cuando ya llegó que otros. Yo quiero contarles una anécdota de cómo aprendí yo la sociedad de riesgo, cómo se me interiorizó en mi cabeza la sociedad de riesgo y la cultura del riesgo. Yo hace más o menos unos 20 años daba clases de un colegio muy importante de Quito, de Cumbayá. Este colegio era muy, muy importante y dentro de sus alumnos tenía hijos de políticos del Ecuador, de grandes empresarios, y
Una vez entro yo a la oficina del director del colegio y la asistente del director del colegio es una persona muy jovial, siempre nos reímos, conversamos, y entro a la oficina de ella y le veo totalmente desencajada. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Me dice, acaba de llamar a decir que hay una bomba en el colegio. Fue muy impactante para mí, y le digo, ¿y dónde está la bomba? Y me dice, está en los lockers de primaria, nos han llamado a decir. En ese tiempo yo tenía un primo hermano que estaba en tercer grado del colegio. Como se imaginarán, me dio un pánico, entré en pánico absolutamente y me fui a sacarle a mi primo de ahí corriendo. Está justo con una profesora estadounidense, y esto es muy importante el detalle de recalcar que es una profesora estadounidense. Y le dije, no, golpeé la puerta y le dije, todo, sacarle a mi primito, tengo que hablar algo de la familia, una invitación, alguna cosa. Me dijo, claro, seguro, sal. Pues agarré a mi primo y me lo llevé a la cancha de fútbol, que era normalmente donde teníamos que evacuar en caso de que haya un riesgo dentro de él. Evidentemente, después salió todo el colegio, porque el colegio tenía un plan armado con la Embajada de Estados Unidos, unos generales del ejército, habían hecho toda una programación, todo un plan, toda una estrategia en caso de que estas cosas pasen dentro del colegio. Llegó todo el colegio a la cancha de fútbol, me topé con esta profesora y me pegó una gritada que nunca en la vida me voy a olvidar. Me gritó delante de todos los estudiantes, me gritó delante de todo el colegio, muy fuertemente. En inglés me dijo hasta de lo que me iba a morir. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la trascendencia de esto? Es que en otros países, de sociedades más avanzadas que la nuestra, y entienden muy bien lo que es la cultura del riesgo. ¿Por qué razón? En este caso, esta profesora sabía, porque todos los profesores teníamos en nuestro handbook la forma, el mapa, como teníamos que nosotros salir, y todo el plan que habían hecho. Esa señora confiaba plenamente, 100%, en que el plan había sido hecho por la Embajada de los Estados Unidos en cooperación con generales del ejército y de la policía. Entonces, esa señora sabía que teníamos un plan y que ella tenía que obedecer ese plan, y todos teníamos que salir ordenados y todos teníamos que salir como decía el manual. Para eso teníamos el manual en nuestras manos. Y sin embargo, yo hice la de latinoamericano, le agarré a mi primito y me fui antes. Entonces, al sentir los gritos de esta profesora, entendí muy fuertemente que esta gente tiene incorporada la cultura del riesgo y son mucho más, digamos, obedientes, son mucho más manuales, porque ellos confían 100% en que la autoridad, que es el foco que tiene que dar el faro, que tiene que guiar esta cultura del riesgo, ellos entienden perfectamente que son los mejores, que el plan funciona, que las cosas van a caminar como es lo adecuado. Entonces, me pareció increíble cómo hace 30 años, o hace 20 años, perdón, yo me tuve que enterar de la forma mala cómo es la sociedad del riesgo. Porque la sociedad del riesgo y la cultura del riesgo tiene una cosa que es muy importante, que no tiene ninguna otra, que es el elemento movilizador de la cultura del riesgo, es el miedo. Y ustedes saben que el miedo es tremendo, puede disparar para cualquier cosa normalmente en la sociedad y tener resultados desastrosos. Entonces, hay que entender que la sociedad del riesgo es una cosa que los latinoamericanos no tenemos incorporada y no tenemos desarrollada. No tenemos planes, no tenemos contingencia. Vimos aquí en el Ecuador lo que pasó con la pandemia, que fue un desastre. Bueno, no, tuvimos los dos lados. Tuvimos un gobierno que fue un absoluto desastre manejando la pandemia, que hubo vacunados VIP, le vacunaron a la madre del ministro, que no llegaban las vacunas, que no consiguieron las vacunas, y eso causó una incertidumbre demasiado fuerte en la sociedad. O sea, estábamos angustiados, la gente se moría en las calles en Guayaquil, y parecía que el gobierno no atinaba a cuáles eran las medidas. Y ojo, ni siquiera solo el gobierno, sino que, y más grave aún, acuérdense lo que sucedió con la Organización Mundial de la Salud. Un día así la mascarilla, otro día los guantes, otro día el traje. No, ya sáquense la mascarilla, sáquense los guantes, vuelvan al traje. Hay cómo salir, no hay cómo salir, confinamiento, no confinamiento. Bueno, la Organización Mundial de la Salud no fue el faro que necesitábamos el mundo entero para guiarnos y para decir, oye, estas son las cosas que tenemos que seguir. ¿Qué pasa cuando sucede esto, que no hay un faro que te guía, que no hay una autoridad máxima que es encargada de decirte qué es lo que tiene que hacer? Pues pasa lo que pasó.
empiezan las fake news, empieza la avalancha de teorías de la conspiración. Miren el movimiento antivacunas, acuérdense lo que pasó en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en París. La gente en París, afuera de los restaurantes, sentados comiendo, porque en los restaurantes pedían pasaporte sanitario y la gente no estaba de acuerdo en que le pidan pasaporte sanitario o las vacunas. Entonces, estas cosas, esta cultura de riesgo, es muy importante que algún rato los ecuatorianos la pensemos. Ya vemos cómo hemos pasado esta pandemia, vemos que los hospitales fueron un desastre, vemos que no había insumos, y también, en el otro lado, tuvimos el siguiente gobierno, en cambio, fue súper exitoso, pero ¿por qué? Y esto es muy importante, No, y esta es la nueva forma de liderazgo que se aspira en el mundo. ¿Cómo es la nueva forma de liderazgo? Se acabó el liderazgo vertical, ese que viene el Mesías todopoderoso y dice, yo soy el único que sé y ustedes son una manga de borreguitos ahí y yo les tengo que decir lo que hacen. El liderazgo ahora es horizontal. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Por qué fue tan exitosa la campaña del gobierno actual en ese sentido? Porque lo que hizo fue un liderazgo horizontal y convocó al Consejo Nacional Electoral, a los militares, a las farmacias privadas, a los empresarios. Todos nos sentíamos parte del proceso de la vacunación. Esa es la comunicación que se quiere ahora, una comunicación de ida y vuelta, una comunicación que no sea vertical, sino que sea una... Aristóteles decía que la palabra diálogo era una conversación entre iguales. Eso es lo que los políticos no entendieron, no lograron procesar. Lo que sucedió es que en muchos países, des en cuenta, la investigación de Daniel y Bosco hizo una investigación y en 7 países en donde hubo elecciones durante la pandemia, todos los gobiernos perdieron. Y fue una consecuencia indefectible del mal manejo de la pandemia. Acuérdense lo que pasó con Trump, acuérdense con lo que pasó con Bolsonaro. Ni hablar aquí, el candidato del oficialismo no llegó al 1%. Entonces, todas estas cosas le pasaron una factura importantísima a los gobiernos por no gestionar bien la comunicación de crisis y por no tener una cultura de riesgo anterior. O sea, estos son los pasos muy importantes, tener una sociedad, una cultura de riesgo, para administrar el miedo, para ser el faro que guía a las personas, para decirles dónde tienes que irte, qué es lo que tienes que hacer, si te confinas o no te confinas, si es que usas mascarilla. Todas estas cosas son muy importantes porque hablan en la credibilidad. Y cuando un gobierno, una organización de la salud no tiene credibilidad, pues a las teorías de la conspiración, los movimientos antivacunas que son fortísimos en el mundo, los libertarios que están reclamando mayores libertades y que todas estas mascarillas nos sirven y todo lo que ha sucedido. Entonces, cuando normalmente en comunicación política se llama issue management, que es básicamente el manejo anterior a la crisis. O sea, cuando tú tienes un problema, una conflictividad, una cosa que puede suceder, digamos, lo que pasó en octubre del 19, o lo que le pasó a Piñera en Chile, era fruto de que ellos no estaban evaluando el riesgo, no se estaban dando cuenta. Bien, lo de Chile fue una cosa impresionante. Chile tenía los índices macroeconómicos más importantes de América. Decían que iba a ser la Suiza de Latinoamérica en el 2030. Un Producto Interno Bruto bestial, como 90 acuerdos comerciales firmados, comerciaban con el mundo. Los chilenos tenían un estatus de vida. Y sin embargo, cuando los gobernantes pierden la conexión con el tejido social y se quedan encapsulados en burbujas de asesores, de choferes, de guardaespaldas, y pierden la calle y pierden la investigación que hay que hacer, entonces pasa lo que le pasó a Chile en el año 2019. Acuérdense que fue un estallido impresionante, a pesar de que todos pensábamos que Chile era el país que económicamente mejor estaba. Yo básicamente quiero decirles que qué es lo que ha pasado con toda esta comunicación de crisis, todo lo que eso ha significado en la comunicación política. Según el profesor Moisés Naim, lo que ha pasado, lo que ha devenido en esto son las 3 P. Populismo, mucho populismo. Dense cuenta, es increíble. Nosotros tenemos el ejemplo de los GATS aquí que decía Janine hace un momento, de algunos manejos de los GATS fueron increíbles. O sea, se repartían medicinas que no estaban ni siquiera recetadas por los científicos que estaban midiendo, o se repartían kits de alimentos, o no se hacían las cosas que se tenían que hacer, se cerraban aeropuertos. Bueno, acuérdense todos los problemas que hubo aquí en el Ecuador y cómo le dimos al populismo de una forma, y en lugar de hacer una cosa técnica, pues darle populismo a la gente para que piensen que estés trabajando. Pues lo primero es que tenemos un populismo a todo lo que da. O sea, en Latinoamérica los líderes encontraron la fórmula del populismo y lastimosamente casi en todas
la región tenemos estos problemas tremendos de mandatarios que viven en constantes crisis por justamente no hacer las cosas de manera técnica, de manera, con órganos colegiados o con expertos que hagan mapas de riesgo, y después lo que les pasa a los gobiernos es que tienen comunicación reactiva, y eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno. Cuando la comunicación es reactiva, cuando espera tiempo, cuando pasa el tiempo y la gente no sabe, entonces evidentemente la gente se toma la línea más fácil. Y ahí yo quería decir una cosa que es muy importante, el papel del periodismo ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy totalmente en desacuerdo con esta teoría de que la gente dice que ahora todos somos periodistas porque tenemos un teléfono en la mano. Absolutamente no. O sea, porque un tuitero promedio, o un facebookero promedio, un tiktokero promedio, no fue a la universidad a prepararse con los elementos mínimos deontológicos de la carrera de un profesional. Entonces, no contrastan, no verifican, ponen videos de otras partes del mundo, ponen cosas que a la final a la gente le terminan confundiendo y se mandan por cadenas de WhatsApp, y ustedes imagínense todo lo que está sufriendo, sobre todo la generación boomer, con este tema de las cadenas de WhatsApp, o sea, cosas impresionantes. Ahí el periodismo tiene que ser más periodismo que nunca, porque también son referentes importantes. Miren, los periodistas en la pandemia hicieron 3 cosas que son muy importantes. Primero, arriesgando la vida, incluso salían a la calle a cubrir. Acuérdense lo que le pasó al periodista que estuvo al borde de la muerte por ir a cubrir a Hernán Higuera, por ir a cubrir las cosas, primero. Segundo, y esto es muy, muy, muy importante, nos dan contexto. O sea, todo lo que nosotros no sabemos de la pandemia, los periodistas se encargan de investigar, de buscar fuentes, de decir, de contrastar, de verificar, y todas estas cosas ya como una información procesada. Entonces el rol del periodista es muy importante. Yo no adhiero para nada a la teoría de tener cada persona que tiene un teléfono puede ser periodista. Yo no creo en eso. Para eso se estudia, para eso se va a la universidad. Y entonces lo que hemos tenido es un montón de posverdad. La segunda, las 3P. La primera es populismo, la segunda es posverdad. Estamos batallando contra el ejército de fake news. Estamos batallando contra granjas de trolls, granjas de bots, personas interesadas en influir en estas redes sociales, en estos círculos rojos de incidencia política, que son muy fuertes y que en algunos casos llegan a modelar la conducta de los ciudadanos. Entonces es una cosa tremenda con la que estamos lidiando. La gente todavía no se está adaptando a encontrar la forma de combatir las fake news y todo este sistema de posverdad. Y finalmente, lo malo que ha pasado en la política, la tercera P, la polarización. Hemos tenido casos de que en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica ha estado tan polarizado el escenario político que incluso ha habido facciones que prefieren que al gobierno le vaya mal en la vacunación, con tal de capitalizar políticamente. O sea, des en cuenta qué nivel de locura hemos llegado, de querer que le vaya mal a un país y que se mueran nuestros compatriotas, con tal de que le vaya mal al opositor. Entonces, esta cosa de la polarización ha llegado realmente a un nivel de locura, de que se bloquea, ya no hay diálogo político, y lo que tenemos es lo que nos está sucediendo en el Ecuador en este momento. No hay diálogo, son diálogos de sordos, no hay consensos, no hay acuerdos, y con eso, cuando no hay acuerdos, lastimosamente con el tema de la posverdad, la gente hace lo que se llama el sesgo de confirmación, que en lugar de que verificar o de ver si es que las cosas que vienen son verdad o de buena fuente, lo que hace la gente es ir y confirmar lo que ya pensaban. Entonces, si es que es mi aliado político, voy y le aplaudo. Si es que es mi contrario político, voy y le insulto. Y no me importa si es verdad lo que dice o no, no me importa. Voy y le aplaudo como una especie de barra brava de futbolística y me peleo con los otros insultos y todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Creo que más o menos por ahí yo debería delinear mi primera intervención, dejar ahí estos conceptos muy importantes de la cultura del riesgo, de la sociedad del riesgo, que es una cosa que los ecuatorianos y los latinoamericanos tenemos que aprender a crear la cultura del riesgo en el país. Toda esta indisciplina nos pasa factura y en muchos casos nos costó vidas, un montón de vidas en el Ecuador. Lo segundo importante es que la gestión de la comunicación política de los gobiernos, sobre todo, tienen que ser, como yo les digo, primero tienen que ser totalmente asertivas, o sea, no pueden confundirse, porque el rato que tú te confundes, das el paso a que entren las teorías de la conspiración, entre las fake news y todo eso. Y finalmente, esta cultura de las 3P que habla el profesor Moisés Naim,
es una realidad en la que vivimos y contra lo que tenemos que luchar, contra el populismo, contra la posverdad y contra la polarización. Les agradezco mucho por su atención. Un abrazo. Gracias, Alejandro. A continuación, nos acompañará Joana Cañizares, licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, magíster en Comunicación y Marketing Político de la Universidad de La Rioja, en España, graduada en el programa de Gobernanza y Liderazgo Político. Actualmente estudiante del programa Liderazgo y Gerencia Pública para Mujeres de la Escuela de Gobernanza en la Universidad Dos Hemisferios. Es corresponsal de noticias en Univisión, New York, presentadora y entrevistadora del canal RTV, directora de noticias de tuvoz.tv, docente en la Universidad de los Dos Hemisferios. Tiene 16 años de experiencias en coberturas nacionales e internacionales. Ha recibido el reconocimiento al mérito periodístico a nivel nacional de la Fundación CAGE y del Colegio de Periodistas del Guayas. Es embajadora de la promoción de derechos de las mujeres del Consejo de la Judicatura, vocera de UNICEF, embajadora de las aldeas infantiles SOS Ecuador. Con ustedes, Joana Cañizares. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa invitación. Gracias a Yanine Cruz, gracias Vladimir. Qué gusto compartir este espacio con Andrés, con Alejandro y con todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y que están pendientes de este importante conversatorio. Yo les voy a contar lo que pasó con la comunicación gubernamental, la comunicación política, desde mi perspectiva como periodista, como comunicadora social. Los periodistas tenemos un privilegio de poder contar la historia desde la primera fila, porque somos parte de alguna forma de la noticia, estamos allí en el lugar donde se genera y tenemos esta apertura para poder conversar con las autoridades, conocer qué es lo que está ocurriendo. Les voy a compartir algunas imágenes de lo que yo vi y de lo que viví como corresponsal de Univisión durante la pandemia, durante los meses más críticos, cómo fue la comunicación entre el gobierno, los medios, para que la comunidad, la ciudadanía pueda tener conocimiento de lo que ocurría con la pandemia. Recordemos que esto ocurrió en diciembre de 2019. Yo comencé a hacer la cobertura ya en aquella época con los ecuatorianos que estaban en Wuhan. Yo me podía conectar con ellos a través del celular, les pedía entrevistas, ellos me comentaban lo difícil que estaba ocurriendo, además de ya ver los medios internacionales y conocer sobre el confinamiento, el fallecimiento de la gente, los contagios masivos, y bueno, de alguna forma íbamos teniendo datos de lo que significaba el coronavirus, el COVID-19, sus síntomas, efectos, qué es lo que iba a ocurrir y qué es lo que podría pasar a nivel mundial, aunque nadie se imaginaba que desde China llegaría tan rápido al Ecuador. Llegó en febrero de 2020, el 28 de febrero, era un domingo, recuerdo tanto que estábamos obviamente yo en mi casa disfrutando de un día libre cuando vemos en el chat del Ministerio de Salud que nos indican rueda de prensa. Por supuesto, ya nos imaginamos todos que el anuncio iba a ser el primer caso de COVID-19. Quiero ir mostrando algunas imágenes de lo que vivimos en aquella época, de lo que yo reporté para Univisión Nueva York, y esto fue lo más trágico, sin duda, lo más doloroso, que es el haber visto estos muertos en las calles. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, porque yo lo reportaba para Estados Unidos, pero las cadenas internacionales se sumaron a esta crisis tan cruel que vivimos en Ecuador y específicamente en Guayaquil. Un joven que mencionaba que había dejado a su familiar allí, en la calle, fuera de su casa. Imaginen esa desesperación que habrá tenido este joven para decidir abandonar a su ser querido allí, en la puerta de su hogar, porque había muchísimo temor, había desconocimiento y nadie quería arriesgarse a tener su ser querido mucho tiempo allí dentro de su hogar. ¿Qué más vivimos durante la pandemia? Pues este es otro caso que fue muy conocido. Este es un joven que había hecho un altar con las cenizas de su mamá. Pero resulta que esas cenizas no eran de su familiar, no era de su mamá, sino que pertenecían a otra persona que había fallecido durante la pandemia. ¿Qué más vivimos durante esta pandemia? Estos errores cometidos por las autoridades que no tenían ninguna preparación, tenemos que decirlo. Conversábamos nosotros internamente con las autoridades. Esta es una imagen de una rueda de prensa de las tantas que realizaron las autoridades
con los periodistas, internamente, vía Zoom. Recuerden ustedes que algunas se transmitían por Ecuador TV, por las redes sociales, y era una rueda de prensa a nivel nacional, y quienes querían, pues, prendían la televisión y podían observar todo lo que pasaba, pero había otras reuniones internas también con las autoridades. Yo recuerdo que en una de ellas nos reunimos con el ministro Ceballos, y yo le preguntaba, pero si ya en diciembre comenzó todo esto, y comenzó en China, y tenemos ya gente allá, seguramente expertos que tienen mucha más experiencia que nosotros en todo lo que ocurre, ¿por qué no tenemos a uno de esos expertos acá en el Ecuador diciéndonos qué podemos hacer, qué es lo que el gobierno iba a hacer? Y pues la información que recibíamos es, sí, estábamos en contacto, conversamos con ellos, pero no había una información clara de lo que pasaba, y como ya mencionaba anteriormente Alejandro, nos decían, utilicen guantes, luego ya no utilicen guantes, utilicen mascarilla, utilicen los visores, tengan cuidado, que la ropa tenía que ser diferente, nos tuvimos que vestir casi que como cazafantasmas, recordarán ustedes, con estos atuendos que cubrían toda nuestra ropa para poder salir a las coberturas. O sea, era lo que teníamos nosotros que pasar. Con este atuendo íbamos a las coberturas, muy asustados, tengo que decirlo, porque no había una información clara. ¿Qué más ocurrió y nos tocó cubrir con la pandemia? Pues también es la historia de esta familia que había llorado a su ser querido, la pérdida de un familiar, y que les habían entregado las cenizas. Las tuvieron durante varios días y resulta ser que no había fallecido, sino que estaba en un hospital recuperándose. Eso había ocurrido durante la pandemia. Y así, muchos casos, muchas historias que demuestran esta falta de organización gubernamental para poder realizar una comunicación política realmente efectiva. Había mucho desconocimiento, mucha incertidumbre. Lo vivimos incluso acá en la capital, lo que les he mostrado es de Guayaquil, pero miren ustedes lo que pasó en la capital, esta fila interminable, que incluso yo tuve que hacer un efecto de cámara rápida para poder contar y mostrar la cantidad de personas que estaban. Y nosotros también con el visor, ya con un micrófono bastante largo, extendido, para poder conversar con las personas que estaban horas y horas y llegaban desde las madrugadas para poder hacerse una prueba de COVID-19. Son imágenes que nos deja la pandemia, sin duda llena de incertidumbre, como yo mencionaba, para poder comunicar lo que ocurría. Nosotros les preguntábamos a las autoridades qué debíamos hacer, qué se podía hacer, y la comunicación gubernamental estuvo más que todo enfocada en decirle a la gente qué es lo que no debería hacer. Y les quiero mostrar acá unos tweets que sin duda ustedes recordarán que cuando empezamos la pandemia, esto fue en marzo de 2020, ya las autoridades hablaban de esta emergencia sanitaria, sabíamos lo que pasaba en China, el confinamiento, pero las autoridades nacionales y seccionales no se ponían de acuerdo. Yo sé que esto no es novedad, pero esto es lo que ocurría. En Guayaquil, el gobernador Pedro Pablo Duarte decía que no había que tener miedo y que teníamos que acudir a los partidos de fútbol, y allí pues la gente con el foro a 100%, sin mascarilla, sin distanciamiento. Bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Estos otros tweets de las vacunas VIP, que también nos indignó como ecuatorianos saber que en esta primera fase tan solo debían ser vacunadas las personas de la tercera edad, los médicos, los militares, los que estaban en las calles exponiendo sus vidas, arriesgando sus vidas, y vimos a tiktokers que se vacunaron primero, vemos a periodistas también, para que no digan que nosotros no nos podemos criticar nosotros mismos, también periodistas y funcionarios de los hospitales donde se realizaban esta vacunación. Fue muy, muy complicado, tengo que decirles, el poder conocer dónde estaban ubicados los sitios de vacunación. Luego ya cuando el gobierno de Lenín Moreno indicaba que iban a comenzar a vacunar, nos decían que ya iban a comenzar con este proceso de inoculación, pero yo recuerdo que consultaba al Ministerio de Salud Pública dónde estaban ubicados los lugares y era muy, muy difícil que nos pudieran dar la información.
además que no era el Ministerio de Salud Pública quien estaba llevando todo este proceso de la pandemia, sino el Ministerio de Gobierno, con la exministra María Paula Romo, quien tuvo protagonismo más que el Ministerio de Salud Pública. Eso nunca lo entendimos. Debieron haber sido algunos de los 6 ministros que pasó por esta cartera de Estado, 5 de ellos que actuaron durante la pandemia. Recordemos, la ministra Catalina Dramuño fue quien nos dio a conocer el primer caso, luego estuvo el ministro Ceballos, que vacunó a su familia, y luego en rueda de prensa dijo que él lo hubiese hecho de todos modos porque es su familia y que él no aceptaba críticas contra eso. Rodolfo Farfán, Mauro Falconi, quien tuvo un video, un audio que se viralizó, criticando y gritándole a la gente que trabajaba en el ministerio porque no sabían cuántas vacunas había, no sabían cuánta gente se había vacunado, no sabían absolutamente nada. Y luego el ministro Salinas. Nosotros llegamos hasta un punto, y digo nosotros los periodistas, a buscar información por otros medios, ya que el gobierno no nos daba los datos que necesitábamos. Cuando ya comenzó la vacunación, buscamos a nuestras fuentes en los diferentes hospitales para conocer dónde comenzaría la inoculación, que era casi un secreto, y luego, al saber de las vacunas VIP, bueno, nos enteramos por qué era tan restringida la información. El gobierno pretendía, según los hechos, vacunar a los ministros, al gabinete, a sus familiares, en lugar de la población que era la que más necesitaba, las personas que estaban en las calles, trabajando en los sectores estratégicos, atendiendo esta emergencia. Entonces, nos tocó buscar esas fuentes en los hospitales. Yo recuerdo que llamaba a los directores de ciertas casas de salud y nos decían, sí, van a venir a tal hora, pero no te podemos dejar entrar. El gobierno dice que no pueden ingresar, y no entendíamos por qué no querían dar a conocer a la población lo que estaban haciendo. Era una buena noticia saber que el gobierno del expresidente Lenín Moreno ya tenía vacunas, que estaba cuidando a la gente, pero no lo querían dar a conocer. ¿Por qué? Bueno, no se lo he podido preguntar hasta ahora a quienes estaban a cargo de la comunicación, pero esa fue la realidad que nosotros vivimos como periodistas. Y otro factor que también para nosotros hizo muy, muy complicada nuestra labor periodística fue el hecho de la comunicación interna desde el Ministerio de Salud Pública. Este tuit, por ejemplo, que fue publicado por una gran colega, Bessie Granja, en julio del 2020, habla de lo difícil que era poder tener acceso a la información, a la transparencia, a datos, hechos, que la población necesitaba conocer. Ella, por ejemplo, mencionaba de estos chats que se crean desde el gobierno. Nosotros los periodistas, los medios de comunicación, pertenecemos a diferentes chats de las instituciones públicas, y allí se nos dan las convocatorias para ir a las ruedas de prensa, a los recorridos de los ministros, pero durante la pandemia, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno fue tan difícil conseguir información, y todos los periodistas preguntábamos a diario qué está pasando. No sabían incluso cuántos contagiados habían, no sabían luego cuántas personas habían sido vacunadas, no tenían organizada absolutamente nada de la información, y lo preguntábamos, y luego lo que hizo finalmente el ministerio fue optar por silenciarnos. No aceptaban ninguna pregunta de parte de los medios de comunicación, de parte de la prensa, y volvieron este chat para solo los administradores. Este es de Cancillería. Lo mismo ocurrió con el chat del Ministerio de Salud Pública. Y, bueno, la crítica en redes sociales se viralizó porque desde diferentes medios, diferentes periodistas comentaban que los DIRCOM de los ministerios, pues simplemente eran cambiados. O sea, un día conversábamos con uno y a la siguiente semana ya no estaba ese periodista que fungía como DIRCOM, porque la labor que realizaba para poder estar en contacto con los medios era nula. Entonces nos quedábamos tanto, no recibíamos información, y el DIRCOM era cambiado. No, yo ya no recuerdo cuántos DIRCOM pasaron en esa cartera de Estado, pero lo que hacían es lo que muestra esta periodista, esta colega, que armaban un chat, nos incluían a todos, y luego cuando ese DIRCOM era retirado del cargo, eliminaba el chat, y otra vez nos quedamos perdidos, sin saber a quién llamar. Un día llamamos a uno y nos decía, ya no estoy. Llamamos al otro, no, ya no estoy. Llamamos a otra persona, no, ya me sacaron. Y todo esto pasaba. Otra actividad que pasó durante la pandemia es que decían que en el grupo de WhatsApp del Ministerio de Salud, donde estábamos todos los medios, ya estaba colapsado. Éramos tantos periodistas los que queríamos información para poder mantener
al tanto de todo lo que ocurría, que decidieron simplemente eliminar el grupo de WhatsApp y nos trasladaron a Telegram. De igual forma, pues no había forma de preguntar absolutamente nada, no podíamos hacer ninguna consulta, llamábamos, nadie contestaba en los teléfonos de los DIRCOM, de los periodistas, del Ministerio de Salud Pública, no había forma de tener ningún dato. Y pues le escribíamos al ministro Ceballos, pero él nunca respondía, nunca nos escribía, y aquí estaba pues ya el anuncio de nos vamos de WhatsApp, vamos a Telegram. Yo recuerdo que nos cambiamos, nos enviaron el link, ingresamos a Telegram, y luego resulta que ya no daban información. Tampoco había información por ese canal, y comenzamos a averiguar, y resulta que habían creado otro grupo de WhatsApp con ciertos comunicadores, y ya no todos. Ya no con los periodistas que preguntábamos a diario porque necesitábamos hacer reportajes o reportes diarios de lo que ocurría en Ecuador, y simplemente decidieron crear otro grupo de WhatsApp. Y voy a ir finalizando ya con esta frase de María José Canel de no hay política sin comunicación. Deberían entender las autoridades que si no comunican lo que está pasando, pues simplemente no habrá política. La gente tiene que estar informada de lo que están haciendo, de esas decisiones, cualquier actividad, cualquier acción, cualquier decreto, cualquier reglamento, cualquier decisión que tomen tiene que ser conocida por los ciudadanos, y ese es el papel de nosotros, los medios de comunicación, estar allí acompañando a los políticos para conocer qué están haciendo, bien o mal, bien o mal. Nuestro trabajo es comunicarlo, pero si hacen algo y no lo comunican, pues simplemente eso no va a existir. Y voy a finalizar ya mi intervención con una frase que escuché durante esta semana, durante una entrevista a un consultor político, que es: si no gobiernas bien, no comunicas bien. Porque si el gobierno no está haciendo nada bien, nada correcto, no está ayudando finalmente a los ciudadanos, pues simplemente no habrá ningún tipo de estrategia de comunicación que sirva para poder demostrar que esas autoridades están trabajando en beneficio de la comunidad. Y con esto me despido. Esa fue mi experiencia como corresponsal de Univisión durante toda la pandemia, cubriendo y viviendo todo ese dolor que sintió la gente y toda esa incertidumbre y ese miedo de salir a las calles, como decía Alejandro. Nos tocaba ir a las unidades de cuidados intensivos, nos tocaba ir a los centros donde se realizaban las pruebas PCR, donde estaban todas las personas que creían estar contagiadas, algunas con mascarillas, otras sin mascarillas, y luego regresar a nuestros hogares muy, muy asustados, pero sabíamos que es nuestro deber tener que trabajar justamente en los peores momentos para mantener informada a la población. Muy buenas. Gracias, Joana. A continuación, quiero dejar en el uso de la palabra a Andrés Jaramillo, docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Él es docente de posgrado de Comunicación y Marketing Político y de Periodismo. Fue ex asesor de Comunicación Política del Ministerio de Salud Pública y ex secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, ex periodista de Diario El Comercio. Formó parte del equipo que publicó la investigación Panama Papers, que obtuvo el premio Pulitzer. Es magíster en periodismo digital y magíster en comunicación y marketing político. Al momento cursa una maestría en publicidad integrada. Ha ejercido como docente desde el 2016 en la Universidad de las Américas, Universidad Católica Santo Domingo y Universidad Laica Eloy Alfaro. Actualmente es docente en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Dejo con el uso de la palabra a Andrés Jaramillo. Vladimir, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias por la invitación también a la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias a todos y todas quienes se encuentran todavía conectados a esta hora, a este canal y a este importante conversatorio. Yo quisiera comentarles un poco de la experiencia vivida alrededor del plan de vacunación 900 y sobre todo la estrategia de comunicación que acompañó a ese plan de vacunación 900. Se ha mencionado ya acá un poco lo que ocurrió alrededor de la comunicación en el momento más crudo de la pandemia. Y precisamente yo les invito a que tratemos por unos momentos de recordar qué es lo que estaba pasando, en dónde estábamos, qué hacíamos hace 2 años. Un marzo como hoy, el 31 de marzo, hace 2 años. El gobierno había ya declarado un estado de excepción, había declarado el confinamiento, estábamos a pocos días de que se haya confirmado la muerte del paciente cero, y de alguna manera la gente vivía con mucha incertidumbre.
Estábamos en casa la mayor parte de personas, conectados a los medios de comunicación tradicionales y digitales también, para entender primero qué pasaba, para saber cuándo podíamos de alguna manera encontrar una salida a lo que en ese momento parecía un tema que no alcanzábamos a dimensionar todo el efecto que iba a tener. Por supuesto nos cambió la vida, había mucho miedo, había mucha incertidumbre, teníamos muchas preguntas, pero había muy pocos espacios para responder eso. El mismo gobierno, los mismos organismos de comunicación vinculados a la salud no tenían certeza sobre lo que estaba pasando. Seguramente ustedes recordarán algunos de estos titulares que les estoy mostrando en este momento. Ecuador se convirtió en un mal ejemplo. Ustedes recordarán ese famoso tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde puso a Ecuador como un ejemplo de lo que no quisiera que pase en otros espacios, en su país y en otros de la región. Y además se veía que el tema del incremento de fallecidos empezaba a desbordar a las autoridades a tal punto que precisamente empezamos a aparecer en el top de las listas de los países que peor manejaban la pandemia por la cantidad de fallecidos, por la cantidad de contagios. Esto sin duda tuvo un efecto absolutamente fuerte en la economía. El 83% de los trabajadores en el Ecuador se quedaron sin empleo o con empleos que no cumplían condiciones dignas. Y una historia que en particular me tocó mucho, que es la que publicó Diario El Universo, que ustedes la pueden ver aquí a tu izquierda de la pantalla. Y es que era una noticia de una familia que en medio de la desesperación no tenía dónde enterrar a su familiar. Lo disfrazó, lo puso en un camión, lo llevó como si se tratara de un pasajero más e intentaron pasar los controles en estado de excepción para poderlo trasladar a un cementerio de un cantón cercano en la costa ecuatoriana. Y empezaron este tipo de titulares a marcar la agenda, a crear la percepción alrededor de lo que estaba pasando. Claro, lejos de mejorar la situación, empeoró progresivamente. Hubo 34 casos de corrupción en apenas 4 meses, el tiempo en los que se establecieron los decretos de excepción. Esto de acuerdo a un informe del Observatorio de Derechos y Justicia. Y casos de todo tipo. No respetaron absolutamente nada. Hasta las fundas de los cadáveres procesaron con sobreprecio y además cobraron a los familiares para que puedan ocuparlas para las personas que habían fallecido por COVID. Ya lo decía Johanna, hubo 5 ministros de salud solamente durante la pandemia, con el efecto que eso tiene. Cada ministro significaba un cambio del jerárquico superior. El cambio del jerárquico superior implicaba nuevas directrices, nueva administración y hacer un reseteo de todo el procedimiento para tratar de encauzar lo que se intentaba lograr con el plan de vacunación y la respuesta integral a la pandemia. Y claro, la comunicación pasó a una lógica de ofensa y defensa. Hubo un fuego cruzado con los medios de comunicación, en el sentido en que se veía a los periodistas y se veía a los medios de comunicación como enemigos, como quienes querían ahondar en la crisis, cuando por otro lado eran de alguna forma quienes estaban relatando lo que efectivamente estaba pasando, porque uno de los elementos principales que marcaron los errores de la comunicación del anterior gobierno fue que el discurso oficial contrastaba con la realidad, no era coherente con lo que estaba pasando, a tal punto que mientras comunicacionalmente se vanagloriaba un plan de comunicación, se ensalzaba las estrategias epidemiológicas y se hablaba de las acciones efectivas, nos tuvimos que enterar por el propio presidente de la República que nunca hubo un plan que permita desarrollar efectivamente. Mientras se ensalzaba a los médicos, mientras se les trataba de héroes de capa blanca, no se les daba los insumos para que puedan trabajar y que puedan efectivamente hacer su trabajo de la mejor forma. Y fueron los medios de comunicación quienes denunciaron eso. Y es que en este punto sí quisiera hacer una reflexión. A veces como autoridades, a veces como comunicadores que acompañamos a la autoridad o a las instituciones, creemos que nos tienen que aplaudir por hacer bien el trabajo. Creemos que los medios están para brindarnos pleitesía y no es así. Nadie tiene que aplaudirnos por hacer el trabajo que nos corresponde hacer. No así si es que se hace un trabajo extraordinario, más allá de lo que nos toca hacer. Pero los medios están para eso, para ser críticos, para dar alertas, para precisamente poner en escena lo que se intenta ocultar. Entonces, claro, como había esta lógica de ofensa y defensa, de atacar al que considero que es mi enemigo y defenderme de los que me atacan, hubo más retórica que datos, que información, que hechos. Y este era un problema.
porque se especializaron en hacer boletines y comunicados que no decían nada. Y eso para los medios de comunicación era una complicación fundamental, porque los medios y las noticias se nutren precisamente de eso, de hechos, de resultados. Entonces, claro, frente a esa lógica hubo un modelo de comunicación vertical, impositivo, en donde se trataba de obligar a que se replique la versión oficial, aunque no sea coherente con la realidad. Y vieron al otro como un objeto, como alguien que solamente recetaba mensajes. Eso explica, por ejemplo, el por qué. Esto que nos contaba Johanna de cerrar los chats de comunicación para que los periodistas no puedan hablar. Entendían a la comunicación de forma unidireccional, vertical. Solamente yo impongo el mensaje y ustedes tienen que replicar el mensaje que yo hago. Entonces, claro, en medio de eso, tuve la fortuna de involucrarme al Ministerio de Salud Pública con la actual ministra Jimena Garzón y acompañar el proceso de vacunación y la estrategia de comunicación detrás de eso. Y claro, nuestro primer reto que tuvimos cuando entramos ahí con Rafael Castillo, el actual DIRCOM, era recuperar la fe, recuperar la credibilidad, recuperar la confianza de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los periodistas, incluso de los propios trabajadores y profesionales de la salud del ministerio, que habían sido menoscabados. Entonces, el primer paso lógico era tener canales de comunicación, abrir canales de comunicación. No solamente devolverle la palabra a los periodistas en los chats de comunicación, sino que ellos sepan y tengan permanentemente un espacio a través del cual ellos puedan preguntar e informarse, mantener un diálogo permanente. Es ahí que nacen los conversatorios con la ministra de Salud, conversatorios que nosotros empezamos a desarrollar cada semana, en donde nosotros poníamos un tema en escena, pero los periodistas y cualquier persona que quiera conectarse al conversatorio podían preguntar absolutamente sobre cualquier cosa y sobre cualquier tema, y en función de esos elementos completar en algunos casos reportajes, trasladar denuncias o también estar al día con la información que estaban llevando las diferentes audiencias. Algo que tiene que ver con lo que también dijo Johanna, que es esto de que sin una gestión técnica, sin una gestión buena, es imposible tener una comunicación buena, eficaz, óptima. Eso de alguna manera se logró procesar porque no se permitió que en los cargos estratégicos de quienes dirigían el plan de vacunación haya cuotas políticas. Eso es fundamental, porque si hay una gestión técnica y no política, la gente prioriza y está pensando siempre en los resultados, no en su imagen, no en que quieren ser candidatos en las siguientes elecciones, o no en que sus redes sociales no salieron bien en la foto. Se concentran en lo técnico. Entonces, hubo un equipo importante en el Ministerio de Salud que entró precisamente para cumplir con ese rol, pero sobre todo no permitió que esos cargos sean ocupados por cuotas políticas, sino por gente técnica. Y claro, había que pasar de esa retórica, de esos discursos, de esa propaganda, a contenido de valor. Es ahí que nace, por ejemplo, la propuesta sobre el vacunómetro. Y este vacunómetro se convirtió en una plataforma web en donde la gente, los periodistas y quien quiera, podía encontrar de primera mano los datos y la información de preguntas frecuentes, como por ejemplo, precisamente, ¿cuántos vacunados hay? ¿Con cuántas dosis? ¿En qué provincias? ¿De qué edad? Etcétera. Y pasamos progresivamente a un modelo de comunicación horizontal y bidireccional. Horizontal en la medida en que precisamente no se imponían mensajes, se respondía, se cubrían necesidades, se establecían prioridades en función de un plan estratégico, pero también se entendía que estábamos hablando con otra persona que tenía voz, que quería participar y que quería permanentemente conocer y seguir y hacer un monitoreo de lo que se estaba haciendo en el trabajo dentro del Ministerio de Comunicación. Todos estos elementos nos permitieron a nosotros crear un plan de comunicación que acompañe al plan de vacunación, cosa que hubiera sido imposible hacerlo si es que no existe un plan de vacunación, porque en el plan de vacunación se establecían los objetivos, se establecían la hoja de ruta, las acciones, la planificación, los indicadores, y en base a eso nosotros pudimos estructurar un plan de comunicación que es fundamental para tener una comunicación estratégica óptima. Y entendimos que en los diferentes espacios y en los diferentes canales, el usuario busca conversaciones, busca compromisos, no busca solamente retórica y tampoco busca mensajes endulcorados de las autoridades. Entonces, tratamos de establecer vínculos y conversaciones, sobre todo en redes sociales. ¿Por qué? Porque al estar confinados, el país experimentó una migración forzosa
y más acelerada hacia lo digital. La gente de pronto empezó a consumir más en plataformas digitales, a usar más las plataformas digitales y también a utilizarlas como un primer canal de contacto. Las dudas, las incertidumbres, se procesaban primero por las redes sociales, por todas las facilidades que nos permiten, ¿no es cierto? Inmediatez, el hecho de que se pueda contactar directamente a través de una cuenta. Y claro, nosotros tuvimos que destinar un equipo completo para que precisamente pueda responder a esas necesidades, rompiendo los horarios, es decir, las dudas no se daban en los horarios de oficina, y por eso es importante que nosotros respondamos a esas lógicas atemporales para que podamos estar siempre presentes, oportunos para responder a todas las dudas ciudadanas, rompiendo las fronteras físicas, porque no solamente nos hacían preguntas relacionadas con lo que estaba pasando en Quito, en Guayaquil, sino con las personas o ecuatorianos que se encontraban en Estados Unidos, en España, que intentaban viajar, que querían saber más sobre las últimas resoluciones con relación a los requisitos para poder ingresar al país. Pero también, y esto es muy importante, fue un canal de ida y vuelta, porque a través de eso nosotros pudimos enterarnos de cosas que estaban funcionando mal. No para ocultarlas, no para maquillarlas, sino para darles una solución, para darles una respuesta. Pero también las redes sociales se convirtieron en fuentes de sugerencias, de observaciones, de propuestas que la misma ciudadanía, desde la experiencia, desde las vivencias que ellos tenían en los vacunómetros, por ejemplo, nos decían, ¿y por qué aquí no ponen una carpa? ¿Y por qué, si es que la gente está llegando antes, no abren el vacunatorio antes? Es decir, una serie de consultas que todo el tiempo nos está haciendo la gente a través de redes sociales y que no siempre la estamos escuchando, que no siempre estamos respondiendo, o peor aún, que no siempre las estamos adaptando. Pero también nos dimos cuenta de una cosa: si bien es cierto, las redes sociales son súper importantes en una estrategia de comunicación, no lo son todo. Las redes sociales están concentradas principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay y en mucho menos medida en Manabí y Santo Domingo. Pero las redes sociales no son todo el país. Para poder llegar a las provincias en donde no hay una cantidad mayor de usuarios de redes sociales, es importante retomar esa comunicación de base, esa comunicación popular, esa comunicación que nos permite llegar y estar en el día a día con perifoneos, reuniones con líderes importantes. Yo recuerdo que en un momento de la pandemia fue fundamental el acercarnos a los líderes religiosos, porque los líderes religiosos no tenían conocimiento, no tenían información sobre el tema de vacunación, y los mitos que se habían construido alrededor de la vacunación de alguna manera estaban impidiendo, haciendo ruido en la comunicación, y ellos mismos a sus comunidades les planteaban que no se vacunen. Entonces, cuando logramos hacer estos acercamientos y logramos tener precisamente esta información, trasladar a los líderes religiosos, cambió absolutamente todo. La radio. La radio es todavía un medio muy potente en las provincias. Y a través de la radio y algunos canales locales era importantísimo llegar a esos sectores que no están conectados o que no estaban en las redes sociales. El puerta a puerta, el poder hacer brigadas que lleguen a las casas y que comuniquen a la gente lo que se estaba haciendo. Como nosotros sabemos decir, a veces ahí es importante tener un poquito más de calle y menos de TikTok, precisamente por eso, ¿no? Para llegar también al resto del Ecuador. Pero también nosotros nos dimos cuenta y resaltamos la importancia de que para que las cosas funcionen es importante tener aliados. No tenemos por qué resolverlo solos y tenemos que tener este sentido de trabajo en equipo. Y por eso, desde el día cero en que empezamos a hacer la estrategia de comunicación, empezamos a tocar puertas, muchas puertas. Al principio fue durísimo que se abran esas puertas, precisamente por los antecedentes que hemos visto. Sin embargo, conforme se empezaron a mostrar resultados, se empezó a mostrar un trabajo técnico, a mostrar un trabajo serio, se abrieron muchas puertas. Y seguro ustedes reconocerán esta imagen de acá. Es de hace poco, de hace pocas horas. Es el Estadio Monumental, en donde jugó la selección ahora último con Argentina. Muy pocas cosas a los ecuatorianos nos dan orgullo de ser ecuatorianos. Una de ellas es precisamente el fútbol. Y hoy podemos decir que no solamente el fútbol nos permitió unirnos y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. También fue el plan de vacunación, porque alrededor del plan de vacunación se unieron empresas. Las empresas brandearon, sin que nos cueste un centavo, sus vehículos, brandearon sus locales, pusieron a disposición sus departamentos de comunicación para utilizar sus cuentas y a través de esas cuentas maximizar y difundir los mensajes que se creaban desde el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Comunicación.
los comunicadores de los organismos de socorro, de los municipios, de las gobernaciones, los comunicadores de las otras instituciones del Ejecutivo. Las empresas hicieron promociones que corrieron por cuenta propia precisamente para motivar a la vacunación. En las radios, en los supermercados, las firmas que se encargan de las entregas rápidas en la mayoría parte de la ciudad se sumaron con sus distintos canales, nos ayudaron con emailing, es decir, confluyeron muchísimos actores alrededor de este proceso. Todos fuimos la selección en ese momento y creo que fue parte del éxito de la estrategia de comunicación. Se suele decir que el plan de vacunación fue el movimiento social más grande de la historia del país. Yo me atrevo a decir que además fue también el movimiento comunicacional más grande de la historia reciente. Y en ese sentido creo que el resultado está ahí, ¿no? Esto que pudimos ver en el estadio, el momento que jugó con Argentina, es la evidencia, ¿no? Si es que pudimos nuevamente estar en el estadio, tener un aforo del 100%, sin exponernos a mayor riesgo, fue precisamente por eso, que todos fuimos la selección y logramos salvar muchas vidas. Bueno, Andrés, muy importantes las reflexiones que tanto Alejandro como Joana y Andrés han realizado en este marco. Yo quiero destacar unos 3 elementos que creo que serán los ejes principales de las preguntas. El primer tema, la necesidad de prever escenarios, la necesidad de planificar, de organizar, de distribuir y de unificar en esos planes a la ciudadanía sobre la base de ciertos riesgos, en especial en un país en que vivimos tranquilamente sobre volcanes y donde la tierra tiembla constantemente. Pero también eso tiene que ver con la necesidad de construir mensajes, y los mensajes no pueden construirse del aire. Tiene que haber una política, tiene que haber decisión, tiene que haber disposición de las autoridades para poder comunicar. Y eso indudablemente tiene que venir de la mano de una planificación, de una organización, de una distribución de fuerzas, de la construcción de mensajes, de la construcción y la motivación de los equipos que van a hacer el ejercicio de trabajo. Es indudable que la pandemia, la experiencia que los ecuatorianos y las ecuatorianas hemos vivido durante estos 2 años, ha marcado nuestra vida privada y nuestra vida pública. Es indudable que si queremos desarrollar una política en las actuales condiciones, requerimos tomar en cuenta las experiencias que estos 2 años nos han marcado, pero sobre todo entender que esta experiencia, estos elementos positivos o negativos que vivimos los ecuatorianos y las ecuatorianas de distintas edades, condiciones económicas, sociales, de género, han quedado y quedarán marcadas en las nuevas generaciones. No solamente los niños, niñas y adolescentes tendrán que superar un proceso post-COVID para poder nivelar sus conocimientos y destrezas que la escuela nos enseña en la presencialidad, sino también los ecuatorianos y ecuatorianas hemos enfrentado nuevos retos, hemos conocido nuevas experiencias y hemos vivido también nuevas acciones, nuevas prácticas sociales. Todo eso marcará la comunicación política en este último periodo. La efectividad del mensaje que los políticos y principalmente el Estado lo tenga dependerá de cómo se asimile esta experiencia. El Consejo de Comunicación ha hecho un aporte en ese debate y queremos agradecer a la Universidad de La Rioja, UNIR, a quien con el convenio estamos desarrollando los procesos de capacitación e invitamos a los periodistas y a las periodistas, a los trabajadores de la comunicación, a que puedan inscribirse en el concurso de becas Soy la UGARTE. Son 11 becas que estamos ofertando, que la Universidad UNIR está ofertando conjuntamente con el Consejo de Comunicación para poder capacitar y mejorar las capacidades de los trabajadores de la comunicación. Con esto quiero agradecer a Joana, Alejandro, a Andrés, y te dejo en el uso de la palabra, Alvita. Bien, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, a Joana, a Andrés, a Alejandro, por sus interesantes intervenciones. Yo creo que es importante conocer desde las experiencias que ustedes tienen, darlas a conocer a cada una de las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales.
Nuevamente, gracias por haber compartido con nosotros. Queremos agradecer también a las personas que se conectaron, no sin antes, pues, nuevamente hacerles la invitación para que sean parte de las becas Hoy la UGARTE. Son becas importantes, son becas que les ayudarán a cada uno de ustedes, pues, para elevar su nivel de conocimientos. Así es que yo me despido, ha sido un gusto y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.